Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado con las coordenadas en R3, es decir, en un espacio tridimensional. Y aquí en el pizarrón tengo escritas las instrucciones que vamos a seguir para poder responder esta pregunta que dice: ¿cuál es la coordenada del punto después de todos los movimientos? Es importante recordar que a la hora de nosotros hacer movimientos, en este caso en un espacio tridimensional, los hacemos de forma ortogonal, ¿ok? Es decir, de manera perpendicular a cada eje. Vamos a comenzar con las instrucciones y vamos a ver al final en qué coordenada se encuentra nuestro punto después de todos los movimientos que hicimos. La primera instrucción dice que comenzamos en el origen y la siguiente instrucción dice: nos movemos 3 unidades sobre el eje X en dirección positiva. Aunque esto es muy básico, recordamos que pues obviamente podemos hacer movimientos sobre un eje tanto en la dirección positiva como en la dirección negativa. Aquí nos está indicando que nos vamos a mover 3 unidades sobre el eje X en dirección positiva. Aquí voy a poner una unidad, 2, 3. Nos movemos 3 en dirección positiva. 2 unidades sobre el eje Y en dirección negativa. ¿Ok? El eje Y viene más o menos por aquí. Entonces, aquí sería más o menos una unidad. Aquí sería otra unidad. ¿Ok? Lo puse un poco chueco, más o menos es por aquí y es por aquí, 2 unidades. ¿Ok? Seguimos, dice una unidad sobre el eje Z en dirección positiva. De aquí nos movemos una unidad sobre el eje Z en dirección positiva, es decir, hacia arriba, y ya llegamos al punto final, que viene siendo este último que escribimos en esta parte. Vamos a ponerle punto P y vamos a ver qué coordenadas tiene. Tenemos 3 unidades positivas en el eje X, menos 2, 1, 2, menos 2 sobre el eje Y una unidad positiva en el eje Z. Lo voy a volver a escribir aquí en esta parte. Nuestro punto P tiene como coordenadas finales 3, menos 2, 1. Y pues este es un ejercicio muy sencillo, muy básico, que simplemente nos ayuda para que nosotros podamos identificar nuestro punto final. Y este problema, este ejercicio nos ayuda para que nosotros recordemos que a la hora que nos estamos moviendo en un espacio tridimensional como este caso, lo hacemos de manera ortogonal. Es decir, que cuando nosotros nos movemos sobre el eje X, estamos moviéndonos, ya sea tanto en la dirección positiva como negativa, estamos moviéndonos de manera perpendicular tanto al eje Y como al eje Z. Lo mismo ocurre si nos movemos sobre el eje Y, nos estamos moviendo de manera perpendicular al eje X y al eje Z. Y lo mismo ocurre en el eje Z, nos movemos de manera perpendicular tanto del eje X como del eje Y.
y poniéndolo en otras palabras, nos estamos moviendo respecto a un ángulo recto que viene siendo de 90 grados. Esto sería todo por este video. Nos vemos pronto y que estén muy bien. ¿Cómo puedes apoyar este proyecto educativo? Suscríbete a mi canal de YouTube. Puedes con toda confianza comentar los videos con tus dudas, preguntas y críticas constructivas. Esta retroalimentación me ayuda a mí para mejorar en todo aspecto. También compartiendo mi contenido con personas a las cuales les puede interesar o ser de ayuda. Este proyecto educativo está dedicado a todas aquellas personas que quieran aprender sobre las materias que se ven en la mayoría de las ingenierías. Si quieres ver el contenido de los cursos de manera ordenada, por temas y con su secuencia adecuada, entra en la sección de listas de reproducción. Me encanta aprender y comprender cómo funcionan las cosas y he descubierto que una manera de hacerlo es enseñando.